ensanchamiento. Ensanchamiento, y tengo el honor de unirme a todo lo que está sucediendo en este día, y quiero que me acompañe allí a Isaías 54, 2 y 3. Se hace necesario poner una vez más el fundamento. ¿Qué fue lo que Dios le habló al pastor, a la pastora de esta iglesia respecto a este año? Y usted necesita entender algo: los que están dormidos, el bus se pasa al frente. Y si Dios dijo que este es un año de ensanchamiento y usted no está conectado con lo que Dios está haciendo en su casa espiritual, pues va a ser ensanchamiento para el del lado, pero para usted no. Dígale por favor al que está ahí al lado: no están hablando de mí. Y espero que no estén hablando de ti. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. El día de hoy voy a estar haciendo énfasis en el verso número 3. Mire lo que dice allí: porque a derecha y a izquierda te extenderás. Y esta es la parte fundamental en la que me voy a enfocar. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. ¿Sabes algo? El énfasis en el versículo 3 está dado en desalojar, en conquistar. De manera específica quiero hablarte respecto al proceso de conquista que tú y yo estamos supuestos a llevar a cabo. No puede existir ensanchamiento sin conquista. Allí nos dice, ¿sabes algo? Tu descendencia va a poseer, pero va a poseer de una manera específica. Dice, desalojará naciones. Así que tratemos de estudiar esta mañana qué significa esta promesa de Dios para esta casa, porque usted hace parte de esta casa. Y lo primero que yo quiero hacer es compartir con ustedes una definición que no es bíblica, simplemente es del diccionario. ¿Por qué? Porque realmente uno de mis mentores me ha dicho, si no es práctico, no es espiritual. Muchas veces nosotros hablamos de ciertas palabras y decimos, no, yo sé lo que es, pero cuando uno le pregunta a la gente, defínemelo, no sabe cómo definirlo. Así que vamos a hablar de conquista. ¿Qué significa conquistar? ¿Y por qué hablamos de conquista? Porque Dios dice que tu descendencia y mi descendencia desalojará las naciones y poseerá las ciudades desoladas. Así que el diccionario define la palabra conquista, escúcheme con atención por favor, como la acción, diga conmigo, acción, de apoderarse de un lugar, un territorio, una ciudad o una posición por la fuerza, mediante la operación de guerra. De igual forma, nos dice que es conseguir algo, generalmente con esfuerzo, habilidad o venciendo dificultades. La frase fundamental que necesitamos entonces incorporar a nuestro corazón es que la conquista no es para los flojos. Alguien dígame algo allí. La conquista no es para los flojos. Todos los flojos digan amén. Gracias a Dios que no hay ninguno. Perfecto. Deseo resaltar un par de cosas en esta definición. Los procesos de conquista, porque de nuevo estamos en un año de ensanchamiento y Dios nos está prometiendo que nuestros hijos, nuestras descendencias conquistarán. Todos los procesos de conquista contemplan un aspecto bélico, es decir, de guerra. En segunda instancia dice allí que también requieren un esfuerzo que debe ponerse en práctica. Guerra y esfuerzo. No pienses que simplemente vas a ir al siguiente nivel en tu vida sin ningún tipo de esfuerzo. Una pregunta: ¿quiénes aquí se han graduado de la primaria y de la secundaria? Y se graduaron con el mismo esfuerzo de la primaria que con la secundaria. ¿Fue lo mismo aprender a sumar que aprender, a la raíz cuadrada? ¿Y qué pudiéramos decir de los que fueron a la universidad? ¿A dónde voy? En tanto Dios te lleva a nuevas posiciones de gobierno, a nuevos niveles de alcance, tu esfuerzo tiene que ser mayor. Y entiendo por el Espíritu de Dios que hay algunos en este lugar que simplemente van en canoa. Espero que me entienda. 3, 4 o 5 que están remando poderosamente. Algunos de ustedes se han montado en la fe de su pastor simplemente. Pero requiere para un tiempo como este, para lo que Dios llama a esta casa, que todos y cada uno de nosotros tengamos un mismo idioma, tengamos una misma visión y que todos nos esforcemos. Mire,
me llama mucho la atención como un par de tribus de Israel vinieron delante de Moisés y le dijeron: Señor, bueno, no le dijeron Señor, pero le dijeron lo siguiente: estamos a punto de pasar a la tierra prometida, pero nos hemos dado cuenta que en este lugar del río nosotros estamos bien. Aquí hay caballos, acá hay vacas, acá hay pastos, todo está muy bien. Y entonces le dicen lo siguiente: no nos hagas pasar al otro lado. No sé si usted conoce esta palabra, pero está en la Biblia. Moisés le dice: caterva de perezosos. ¿Cómo a ustedes se les ocurre desalentar al resto del pueblo cuando la promesa de Dios está al otro lado? ¿Por qué razón ustedes están diciendo mejor nos quedamos acá, no pasamos al otro lado para conquistar? Porque Dios ha prometido que la conquista está en el otro lado del río. Y Moisés fue claro y específico y dijo lo siguiente: no está bien que ustedes reposen en tanto el resto del pueblo tiene que estar en guerra. Y alguien tiene que escuchar eso esta mañana en este lugar. Si Dios ha dicho que AMI va a conquistar a la ciudad de Barranquilla, debe ser toda la iglesia y no el esfuerzo de unos pocos. Y la Biblia entonces es clara y nos dice por qué razón nosotros debemos conquistar. Mire, no se ha conocido en la historia de la humanidad procesos de conquista en los cuales no haya existido el esfuerzo y el combate. No existe. Mire, antes de empezar todo el proceso de conquista, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Josué? Josué 1, 5 y 9: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valentía. ¿Cómo vamos a llenar el estadio el próximo domingo? Eso no es esperando que el del lado simplemente: ay, yo sé que fulano siempre invita a 10, entonces yo no invito a mis 5. Esfuerzo y valentía. Guerra. Hay un aspecto bélico. En tanto en esta ciudad se levanta el nombre de Satanás en un carnaval, hay una iglesia que estará levantando el nombre de Jesucristo, trayendo el cielo a la tierra. Pero para eso se requiere de tu esfuerzo y de tu valentía. Porque hasta la última vez que leí, la Biblia dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. La pasividad es del demonio. Se requiere acción, se requiere valentía. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y vuelve al final, en 3 versículos le repite 3 veces lo mismo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que el proceso de conquista es la toma de lugares, de territorios, de posiciones por la fuerza, con esfuerzo. Es la definición del diccionario. El segundo punto que necesitamos contestar esta mañana es: ¿y por qué conquistamos? Pastor Iván, ¿y por qué no nos quedamos allí en el templo de la 93? Si estaba tan bonito, blanquito, todo lindo, ¿para qué nos metemos en más? Y entonces llegamos al otro auditorio y ahora la casa de retiro. ¿Y para qué nos metemos? ¿Por qué no nos quedamos acá? Si todo está bien, ay, entre más grande, ya no voy a conocer a la gente. Esto ya no es lo mismo, me dicen a mí en el momento en el que empieza a crecer la iglesia. Antes éramos una familia, para eso están los grupos de conexión. ¿Por qué conquistamos? ¿Cuál es la razón?
Nosotros conquistamos y nosotros nos ensanchamos porque desde el Génesis en la Biblia vemos que esta ha sido la instrucción de Dios para sus hijos. Mi Dios no es un Dios pequeño, mi Dios es un Dios grande. Mire, se lo voy a describir rápidamente. En Génesis 13:17 le dice a Abraham: levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. En Génesis 26:3 a Isaac le dice: vive en este lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que hice a tu padre Isaac. A Jacob en Génesis 28:13 le dice: en un sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra por la cual estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Usted ve un Dios pequeño. Te extenderás de norte a sur, de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo quiero saber si hay alguien que cree eso esta mañana. Para de tener la mentalidad de cuadra, para de tener la mentalidad de barrio, para de tener la mentalidad simplemente de un territorio en tu ciudad. Iglesia, a mí, para de tener simplemente la mentalidad de Barranquilla, porque Dios te ha entregado las naciones de la tierra. Ay, pero yo estoy aquí, ¿cómo que las naciones? Eso es lo que Dios ha dicho. ¿Hasta dónde llegarán tus hijos? ¿Hasta dónde llegarán tus nietos? ¿Sabe algo? Me impresiona el diseño de Dios para nosotros. Yo no sé si usted comprende que Dios te llevó, voy a decir cualquier número, que Dios te llevó a 10 en tu vida, pero que tus hijos están supuestos a pararse desde 10 y llegar a 20 y a 30 y a 40 y a 50. Mi hija Mariana tiene 5 años. A los 5 años yo al único lugar donde había ido era Melgar, porque soy de Bogotá. Y ese era el gran paseo de mi familia. Y si teníamos algo más, entonces a Girardot. Mi hija Mariana tiene 5 años y medio y tiene 12 países en su pasaporte estampados. Y va a un lugar y va al otro lugar y recuerda lo que pasó en Canadá, y esta semana pasada estaba en Israel, y las naciones están siendo puestas dentro de ellas. La mentalidad de nuestro Dios es una mentalidad grande y de conquista. Continúo diciéndotelo. A Moisés le dijo exactamente lo mismo. En Éxodo 33, 1 y 2, el Señor le dijo a Moisés: anda, sube aquí, tú y tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 pueblos más grandes que ellos. A Josué, ¿qué le dijo? Josué 31, 2 y 3. Y Moisés dice: ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien cruce al frente de ustedes. El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir todas las naciones que se encuentren a su paso, y ustedes se apoderarán de ese territorio. Cuando firmo mis libros, uno de los versículos que muchas veces el Señor me recuerda para decirle a la gente, y esta mañana se lo dice a mí, es el Salmo 2:8. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Esta noche voy a estar hablando de por qué existen impedimentos para la conquista. El día de hoy te estoy hablando por qué tenemos que conquistar en la mañana, pero en la noche voy a tratar de compartir por qué razón y cuáles fueron las cosas con las que yo tuve que lidiar en mi vida para entonces poder verdaderamente emprender. Porque sabes algo, los límites están en tu cabeza.
Porque Dios nos llevó en un proceso de establecer una congregación en la ciudad de Miami. Y a los 4 meses ya Dios nos estaba diciendo: ustedes están ahí en alquiler, esto está creciendo mucho, tienen que salir de acá. Yo decía: Señor, pero si somos tan pocos, tienen que salir de acá. Mire, lo único que usted necesita es una palabra de la boca de Dios. Y Dios está buscando gente que le crea. Y a los 4 meses entonces tuvimos que entrar en un proceso de conseguir un local. La ciudad de Miami, como todas las ciudades hoy por hoy en América Latina, son extremadamente costosas. Pero en Miami, particularmente en El Doral, estábamos hablando de proyectos muy grandes. Estábamos hablando de una congregación que tenía 4 meses y estábamos entrando en un compromiso mensual de $7,000 de alquiler. Y alguien me puede decir: bueno, pero es Estados Unidos. Sí, pero éramos 40. Y ojalá ese fuera el único reto. Pero no tan solo era alquilar un lugar, sino hacer la remodelación, que costó $180,000 para una iglesia de 4 meses de creada. Empezamos en noviembre del año 2011. Para noviembre 4 del año 2012 estábamos entrando a esa tierra que Dios nos había dicho. Todo, absolutamente todo pago, sillas nuevas, video nuevo, sonido nuevo. Todo lo había pagado Dios sin deuda. Y te voy a ser honesto, cuando entramos a ese lugar tenía 170 sillas y para mí era el estadio Metropolitano. Yo decía: ¿cuándo voy a llenar esto? A los pocos días tuvimos que abrir la segunda reunión. Y después ya no cabíamos, y entonces de nuevo otro reto más. ¿Qué haremos? Y Dios dice: tumba la pared. Sí, pero había una compañía que alquilaba allá al lado. Y se empieza a orar para que se vayan. Si no se quieren ir, que se quiebren, que les pase algo, pero que se vayan de allí. Yo necesito poseer esta tierra. La palabra, Pastor Iván, la palabra que Dios nos dio fue esa: ensancha tu territorio. Porque yo salí a buscar por todos lados. Dios me dijo: ensancha el territorio donde estás. Y empezamos ese proceso, otros $140,000. Y estando en la mitad de todo eso, estando en la mitad de construir, de remodelar, de hacer cosas, para entonces ir a un auditorio de 300 personas, viene Julio Melgar, viene Marcos Brunet, viene Marcos Barrientos, y todos decían: están ampliándose en este lugar, pero no es lo que tengo para ustedes, salgan a comprar. No me dijiste que me ensanchara. Sí, pero es por una temporada. Los planes que tengo para ti son superiores, me hablaba Dios. Y empezaba a manejar por la ciudad. Y ya no eran $180,000 o $300,000, sino que empezaban a sumarse ceros. Y usted no sabe cuánto me bendijo su pastor en algunos momentos en los que me temblaban las piernas. Y era una voz del Padre Celestial reafirmándome, diciendo: la unción de Dios para la multiplicación está sobre ti. Ya te ha entregado Dios los recursos, tú lo vas a lograr. Pero no lo creía, porque Dios me estaba ensanchando. Y trataba de buscar edificios que no fueran tan costosos, y trataba de hacer una cosa y la otra. Y un día Dios me tiene que decir: ¿cómo es esto que me crees para $300,000 pero no me crees para 3 millones? Soy el mismo Dios de 3 millones o de 10 millones. Lo que necesito es que me creas. Entiéndame, no vengo a hablar de mí ni de lo fabuloso que yo soy. Mire, si acaso lo único que yo puedo decir de mí es que obedezco. Hace poquito vi un anuncio en el periódico que me gustó mucho. Dice: se requiere secretaria que no sepa absolutamente nada, pero que obedezca. Y yo siento que así es el llamado del cielo. No me importa que seas un burro, no me importa, pero que obedezcas. Tan solo obedece. Y quiero saber si hay alguien obediente en este lugar. Pídeme y te daré como herencia las naciones. Génesis 1:28, desde el principio los bendijo con estas palabras. Mira, entiende algo: si no hay ensanchamiento, no estás bendito. Los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla.
dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Estás manifestando la bendición de Dios cuando vas incrementando, cuando vas poseyendo, cuando vas conquistando. No te estoy hablando de Disney. No te estoy hablando que no tendrás valles. No te estoy hablando que no tendrás traspiés, porque los he tenido, pero son momentáneas. Por esa razón David dice: aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Escuché lo que él dijo: aunque ande. Pero al final del capítulo dice: ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días, aunque ande algunos días en el valle de sombra de la muerte. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por algunos días. Estás supuesto a pasar por días de valle y de sombra y de muerte, pero no a vivir en ellos. ¿Y qué pudiéramos decir de nuestro Señor y de nuestro Salvador? No sé si posiblemente usted entiende de una manera diferente esta orden de Jesús. En Mateo 28:19: por tanto, vayan y hagan discípulos de la gente de su cuadra. ¿Dice eso su Biblia? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones de la tierra. Pídeme y como herencia te daré las naciones de la tierra. Yo no sé si usted ha visto en determinado momento, yo me imagino que una de las cosas más frustrantes para los discípulos eran las respuestas de Jesús, porque ellos venían y le preguntaban algo y salía con otra cosa totalmente diferente. Y hay una instancia en la que está allí Jesús predicando y viene Andrés y Felipe y le dice: maestro, unos griegos te vienen a buscar. ¿Cuál sería una respuesta lógica? Diles que pasen. ¿Y eso? ¿Qué quieren? ¿A mí me vienen a buscar? ¿Alguien me sigue? ¿Está conectado? ¿Hay algún dormido esta mañana? Amén, dice. Maestro, unos griegos vienen a buscarte. Jesús contesta: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Y qué le digo a los griegos? Los griegos representaban a Barranquilla, a Miami, a Cuba, a las naciones de la tierra que él en su cuerpo natural no podría llegar. Por eso él dice: esta es la señal. Ha llegado tanto a extenderse el conocimiento de lo que estoy haciendo, que en este cuerpo natural que tengo no podré tocar las naciones de la tierra. Es el instante en el que tengo que morir para entonces producir mucho fruto, porque habitaré en todos y cada uno de mis discípulos, que entonces irán por todas las naciones de la tierra, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. ¿Alguien me sigue esta mañana? Las naciones están en el corazón de Dios. Pero te tengo que ser honesto: si no hemos conquistado la ciudad, ¿cómo conquistaremos las naciones? Y cierro esta mañana con una tercera pregunta: ¿por qué nosotros? ¿Por qué a mí? Porque Dios te trajo a este lugar. Entiéndame, no mido el crecimiento y la bendición de Dios por los aspectos naturales o materiales. Pero para mí es un gozo el poder regresar a este lugar y ver lo que ha sucedido con personas que ayer mismo
lo hablaba con el pastor Iván, con personas que aquí llegaron en una moto y hoy manejan un carro muy lindo. Y la persona que me estaba manejando me dice, ¿y eso? Ese man, en buen barranquillero, ese man llegó en moto. Yo llegué a pie, pastor. Quiero decirte algo. Eso también muestra. Entiéndeme, tu identidad no está en el carro que tú manejas. No es para nada. Pero lo que pasa a tu alrededor, mira, sería complicado regresar después de, mire, Natalia, ayer hablaba con ella, usted no sabe la lucha para que Camilo se casara con ella, era dele y dele, Camilo es una buena mujer, la vas a perder. Un día le dije, ¿sabes qué? Búscate otro. Un día le traje la tarjeta de un abogado, mire, métele una demanda a este tipo, ya llevan 7 años de novios y nada. Verlos ahora con sus hijos, creciendo, cada uno de ellos que para mí son, yo sé que hay un padre espiritual, para mí han sido como hijos, muchos de ellos. Y ver lo que Dios ha hecho, allí se ve la señal que ha pasado en la vida de sus pastores. Este es un lugar sano, este es un lugar bueno. Perfecto no es. Y si era perfecto cuando tú llegaste, lo dañaste. Pero yo sé que los pastores están tratando de establecer un lugar, y esta es la palabra clave, saludable. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque mi anhelo no es que salgas tú hoy, floto ahora porque yo voy a conquistar las naciones de la tierra. Está bien que tengas esa conciencia, pero ahorita te voy a traer al piso para que entiendas algo. ¿Por qué a mí? Deuteronomio 7, 5 al 10 dice, hablando de la conquista, dice, esto es lo que harás con estas naciones, destruirás sus altares. Esto no se trata de tener reuniones simplemente donde vemos la presencia de Dios. Esto se trata de gobierno. Esto se trata de que haya una iglesia tan influyente que sepa quién y tenga la capacidad de poner al alcalde de esta ciudad, de poner a los concejales de esta ciudad, no para corromperse en política, sino porque entendemos lo que significa tener una instancia de gobierno. Destruirás los altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás las imágenes de la diosa Aserá, prenderás fuego a sus ídolos. ¿Entiendes para qué? Este es un tema de adoración. Este es un tema de levantar altares. Por esa razón, el domingo no simplemente es porque cerraron la calle y no tenemos cómo reunirnos, sino porque estamos levantando el nombre de Jesucristo en un lugar emblemático en esta ciudad. Mire, por un montón de años se llevó a cabo en la ciudad de Miami uno de los peores festivales que se llama Ultra. 3 días de drogas, sexo, sobredosis, música metálica, un montón de cosas allí, en uno de los lugares más emblemáticos de Miami, en el Bayfront Park. Cerca de $300 millones le genera a la ciudad de Miami el traer ese festival. Unos hijos de Dios decidieron levantar un altar en ese lugar para Jesús, e hicimos América Adora a Jesús en ese lugar. Y Dios se encargó de pagar todo ese proceso, porque un proceso que nos costó cerca de $300,000. Y no pedimos ofrendas y no hicimos nada, simplemente nos unimos y dijimos, lo vamos a establecer en este lugar, vamos a hacer un altar de adoración. Qué casualidad que el año siguiente cancelaron el contrato de Ultra que se hacía en ese mismo lugar, y entonces lo que los hijos de Dios dijeron en ese lugar: este es un lugar consagrado para el evangelio de Jesucristo, santificamos esta tierra, la bendecimos, con nuestras lágrimas se empaparon esos lugares. Qué casualidad que ahora entonces en ese lugar ya no se hace un festival que exalta el nombre del enemigo. Satanás solo ocupa lugares vacíos, dice un buen amigo mío. Por esa razón, la orden de conquista. Porque el Señor tu Dios
Dice el verso 6, Deuteronomio 7:6, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Y aquí te va a contestar por qué. ¿Por qué a mí? Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva. ¿Cómo se llama esta iglesia? ¿Y qué es lo que significa a mí? Y si usted está perdido y no sabe en dónde se metió, hoy le dejo saber lo que significa. Yo no sé si a ti te ha pasado. ¿A qué iglesia vas? Uy, a una buenísima. ¿Cómo se llama? Es buenísima. Ayúdalo, Padre. Porque el Señor tu Dios, para Él eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Verso 7, ¿por qué razón, Ami? El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todo. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón. Y quiero saber si alguien ha sido rescatado de la esclavitud del pasado. El rey de Egipto te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce a mí, por tanto, que el Señor tu Dios es verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero destruye a quienes lo odian y no se tarda en darle su merecido. Esto no es por tus obras. Como lo dice, creo que el pastor, esto no es porque tú eres el pechichón de Dios, aunque lo eres. Esto fue porque en su soberanía Él te escogió. En su soberanía, mire, a mí me impacta tanto el plan de Dios, que la Biblia dice que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y entonces Él se encargó de proveer el sacrificio para el pago del pecado, pero también se encargó de poner en ti la fe para que creas. No se trata de ti, se trata de Él. ¿Qué es adoración? Es la respuesta del ser humano a la revelación de quién es Dios. Iglesia, Dios te está diciendo: ensánchate, ensánchate. Y esta mañana Dios nos dice: ese proceso de ensanchamiento tiene que ver con la conquista. Ese proceso de ensanchamiento tiene que ver con el esfuerzo, con la valentía. Ustedes conquistan porque yo soy un Dios conquistador, y la orden que le di a todos mis hombres desde el Génesis en adelante es de conquista. Yo pienso en las naciones de la tierra, porque de tal manera amó Dios al barrio, al mundo. Entonces Dios me dice: sal a buscar el edificio, y empiezo a escribir una carta para decirle a la gente lo que estábamos a punto de comprar. Y allí tuve que empezar a lidiar de nuevo con otras inseguridades, porque estoy escribiendo la carta y Dios me dice: ponle tal nombre. Y digo: Señor, pero eso se ve como pretencioso. Ponlo. Se empieza a escribir la carta. Dios nos ha dado promesas, Dios nos ha dicho esto, Dios nos ha dicho aquello, y por esa razón Dios nos acaba de entregar, nos entregó un edificio de 2,800 metros cuadrados en el corazón de Miami. Cuando toda la gente paga $200 por el pie cuadrado, nosotros pagamos $109 por el pie cuadrado. Cuando un montón de gente no tiene parqueos, Dios nos entrega una propiedad con 995 parqueos. Tantas y tantas cosas. Y estoy escribiendo la carta y entonces dice: por esa razón, y como que los dedos se me entumecían, estamos construyendo el centro de entrenamiento global. ¿Global de qué? Global de las naciones. ¿O qué quiere que le ponga? Centro de entrenamiento de Hialeah, una de las ciudades más pequeñas de Miami. No. Si mi Dios dice que vamos a poseer las naciones de la tierra, pues ese va a ser un centro de entrenamiento global.
Y en el instante en que empezó a llegar una persona, porque ya empezaron a llegar, ya llegó de un país que no es Estados Unidos, esto ya es global. Y resulta que en diciembre voy a París y me encuentro ya con personas que fueron miembros de nuestra congregación, y el pastor de esa iglesia dice: me los enviaste entrenados y ahora ellos son los pastores de las parejas acá en París. Parece que sí es para las naciones de la tierra. Ami sueña en grande porque Dios es grande. ¿Cuál será tu respuesta, iglesia? Quiero preguntarte con mucho respeto, con mucho respeto en este día: ¿cómo esta casa ha sido impactada por tu esfuerzo? ¿Puedo volver a plantear la pregunta? Lo pudiera plantear de esta manera: el fruto de tu esfuerzo personal, ¿en dónde se ve? En Ami. Si no lo vemos, tú eres de los que va en canoa. ¿Sí se entiende ese término? ¿Sí? En chalupa, en caballito, en coche. Así era como se decía. Y voy a plantarte una segunda pregunta: ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te dio, con los talentos que Dios te dio, con los recursos que Dios te dio, con el tiempo que Dios te dio, para que esta iglesia sea victoriosa en 40 o 50 o 60 años? Porque tenemos una mentalidad que muchas veces no toca a las siguientes generaciones. De regreso a casa, lee la historia del rey Ezequías. Ya se me acabó el tiempo. Es el hombre del que la Biblia habla más aún que el apóstol Pablo. Habla de un rey impresionante, un rey espectacular, uno de los mejores reyes del pueblo de Dios. Pero a la vez es uno de los que más tristeza me duele, me genera al leerlos. Porque este es el rey, para que los que no lo conocen, que en determinado momento viene el profeta Isaías y le dice: alista todo que te vas a morir. Y el hombre se pone a llorar, y había vivido una vida tan tremenda que le dice a Dios: Señor, mira cómo yo me he comportado delante de ti. Cuando está en esa conversación, Dios le dice al profeta: regresa y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Fíjate el tipo de relación que tenía. Pero en esos últimos 15 años que Dios le dio, todo lo echó por la borda. Quiero referirme simplemente a una de las cosas que sucedió. Vinieron los enemigos, empezaron a mostrarle, él empezó a mostrarle todos sus tesoros, todas las cosas que había conquistado. Y entonces Dios envía nuevamente al profeta, y el profeta le dice: mira, ¿y quiénes eran aquellos que vinieron? No, yo les mostré toda la bondad de Dios, mis tesoros y todas estas cosas. A lo que el profeta contesta: ciertamente vendrán días en los cuales estos enemigos vendrán y te destruirán, y llevarán a tus hijos esclavos a una tierra extranjera. Escucha la respuesta de Ezequías: la palabra del Señor es buena. ¿Qué? La palabra del Señor es buena, porque habrá paz durante mis días. En esencia, este hombre está diciendo: ¿sabes qué? Mientras yo esté aquí estoy chévere, no me importa lo que va a pasar con mis hijos ni con mis nietos. Iglesia amada, ¿qué estás haciendo para que esta sea y continúe siendo una iglesia poderosa y vibrante para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos? ¿Qué estás haciendo? Ay, es que el Señor viene pronto. Y si no, desde que estoy en el colegio me están diciendo: Jesús viene pronto, y no ha venido. Y por eso gente de mi generación no fue a la universidad. Por eso gente de mi generación simplemente vivía metido en la iglesia y no influenció el planeta Tierra. Porque Jesús viene pronto. Y si no viene pronto, ¿qué hacemos?
Y todo el mundo dice, ya todas las señales se van a cumplir. Yo entiendo y es una realidad. Muchas de las señales se han cumplido, pero no sé cuándo va a venir. Por esa razón esta iglesia tiene que abrazar un concepto, vivir el día de hoy en santidad, porque no sabemos si este es el día en el que regresará Jesús, pero planear como si regresara en 200 o 300 años. Teniendo conciencia de lo que el pastor nos hablaba el día de hoy, que hay algo más poderoso que simplemente la tierra, hay una cuenta celestial, hay un recurso, un premio, un galardón que proviene del cielo. Pero cuando una iglesia tiene simplemente la mentalidad de hoy, no va a conquistar, no va a avanzar, porque va a decir lo mismo que Ezequías: la palabra del Señor es buena porque va a haber paz mientras yo esté aquí. Cierro. Para mí uno de los versículos, si no el más triste de la Biblia, Jueces 2:10. Josué conquista 31 ciudades. Hace cosas poderosas, Dios hace cosas poderosas. De Josué es el único que en la Biblia dice que en determinado momento él habló y Dios detuvo el cielo. Y dice a continuación: este fue el día en el que el Señor obedeció a un hombre. Imagínense lo que dice de Josué. Pero Jueces 2:10 dice lo siguiente: y murió Josué a la edad de 110 años, y con él toda la generación de los ancianos que vivieron con él. Versículo siguiente dice: y se levantó otra generación que no conocía al Señor ni las obras que Dios había hecho por Israel. En una generación. Iglesia, conquistamos porque la mentalidad de nuestro Dios es generacional. Conquistamos, pero para conquistar necesitamos el esfuerzo y la valentía. Se requieren de tu tiempo, se requiere de tus recursos, se requiere de personas que tengan la mentalidad del reino y que empiecen a decir en este día: empiezo a construir, empiezo a mandar depósitos a mi cuenta celestial.